El hueco en el muro. Estamos hablando con Julio Córdoba ahora, que es sociólogo y es una de las personas que más estudios ha realizado sobre las dinámicas religiosas en Bolivia y su relación con la cultura y la política. Director de la consultora de investigación social Diagnosis SRL. Julio, qué gusto tenerte en El Hueco en el Muro y compartir para conversar de estos temas de los cuales has venido investigando hace varios años en nuestro país. Mario, buenos días. Un gusto estar con tu audiencia y contigo y a tu disposición. Pues esta es la pregunta base. ¿Es posible todavía hablar en el contexto de las iglesias, de sectores o de iglesias que acompañan los procesos de las luchas de lo que podríamos denominar el campo popular, de los pobres, de las pobres? ¿Es posible todavía en este escenario hablar de iglesias comprometidas con estos sectores? ¿No nos puedes ayudar a tener un mapa de las iglesias más allá del catolicismo marcado por esta posesión de un nuevo papa estos días, para mirar ese conjunto vinculado a las iglesias básicamente cristianas, pero más allá inclusive del cristianismo? Ayúdanos a entender qué está pasando en el país, Julio. Bueno, Mario, digamos que más que hablar de iglesias comprometidas con las luchas populares, deberíamos tratar de pensar en sectores de iglesias. Es decir, hay corrientes al interior de algunas iglesias que todavía mantienen alguna cercanía con las luchas populares. Claro que estas corrientes están más debilitadas respecto de los años 60 y 70 y algo de los 80, cuando la teología de la liberación era una teología, digamos, más visible, más importante, más orientadora de los actores religiosos. Ahora la teología de la liberación, como tú sabes, tanto en Bolivia como en América Latina, se ha diversificado, si quieres, y de alguna manera también se ha debilitado al interior de algunas iglesias, de modo que los sectores eclesiásticos que acompañan los movimientos populares están más debilitados respecto de décadas anteriores, pero todavía existen. Digamos que hay, si se quiere, estos sectores están presentes de alguna manera en dos iglesias evangélicas, dos denominaciones evangélicas más o menos conocidas en Bolivia, como es la Iglesia Metodista y la Iglesia Luterana Boliviana, que tienen algunos sectores que mantienen algún compromiso con las luchas populares. Y evidentemente dentro de la Iglesia Católica también estarían algunos sectores con esa orientación. En las demás iglesias existen casos muy aislados, pero en general es difícil encontrar sectores comprometidos con las luchas populares en Bolivia. Romualdo hace un momento desde el Brasil nos hablaba de esta ofensiva en varias de las iglesias que ocurrió en la década de 1990, pero fundamentalmente a inicios del siglo XXI, a partir de una estrategia de lo que él decía el neopentecostalismo, en otros sectores como la Iglesia Católica, el impulso al carismatismo, ¿no? En una forma de vivencia religiosa que ayudaría a desmontar mucho de lo que se había construido, criado en torno a estos sectores de la Iglesia vinculados al campo popular. ¿Cómo ocurre en Bolivia? ¿Cómo sientes que eso hay? O estos sectores que a veces se suele ver como ultraconservadores, desde lecturas críticas a las religiones, a las iglesias, también tienen contradicciones internas. ¿Cómo podemos entender esta complejidad religiosa del mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, en Bolivia, Julio? Bueno, habría que, si quieres tener un panorama clasificatorio de las distintas posturas, creo que es útil entender básicamente como que dos corrientes ideologizadas, una de heredera de la teología de la liberación y otra extremadamente conservadora, que están presentes en las iglesias cristianas, tanto católica como evangélica, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, las corrientes herederas de la teología de la liberación todavía están presentes, han evolucionado con un discurso
más orientado hacia la defensa de la naturaleza, de la madre tierra, hacia posturas feministas, hacia posturas decoloniales, antirracistas, ¿no? Están presentes, aunque más débilmente que en décadas anteriores. Eso por el lado de sectores tanto católicos como evangélicos comprometidos con las luchas populares. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado se ha ido fortaleciendo una corriente conservadora, yo llamaría ultraconservadora, que se expresa tanto en el ámbito católico como en el ámbito evangélico. Empezaré con el ámbito evangélico. En el ámbito evangélico, esta corriente ultraconservadora se expresa en Bolivia, empieza a tener sus manifestaciones en Bolivia en la segunda mitad de los años 70 con el surgimiento de iglesias neopentecostales. En los 80 se fortalece. Un ejemplo básicamente de la presencia en los años 70, hubo un movimiento evangélico de tipo neopentecostal que causó una llamada, mucha atención, mucha concentración de medios internacionales, que son las campañas de sanidad de un joven predicador por entonces, Julio César Ruibal, de apenas 19 años, que en los años 70, 71, 72, durante el golpe de Banzer, estuvo presente en Bolivia y que de alguna manera fungió como una especie de legitimación del gobierno de Banzer. Se dice que tuvo entrevistas con Banzer, tuvo el apoyo logístico de la dictadura de Banzer, etcétera. Entonces, y ahí ya se ve una presencia de estas iglesias neopentecostales que se fortalecen en la década de los 80, y en la década de los 90 y primera década de los 2000 se radicalizan de manera ultraconservadora en respuesta a las políticas con enfoque de género que empiezan a asumir algunos estados a raíz de las conferencias auspiciadas por las Naciones Unidas de población de El Cairo en 1994 y de la mujer en Beijing en 1995. Como tú sabes, Mario, esos años se empiezan a asumir algunas políticas con enfoque de género y en respuesta a esas políticas de enfoque de género, estas corrientes neopentecostales asumen posturas mucho más conservadoras, más ultraconservadoras. Yo no soy partidario de entender la emergencia del movimiento neopentecostal, tanto en Bolivia como en América Latina, a partir de un enfoque de conspiración, es decir, que son expresiones religiosas impulsadas por la CIA, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos. Yo no, y varios investigadores en América Latina no tenemos esa postura. La emergencia del movimiento neopentecostal en América Latina y en Bolivia tiene expresiones, tiene causas sociales y religiosas propias de nuestras sociedades, es decir, surgieron por fenómenos religiosos propios y que posteriormente estas expresiones neopentecostales empezaron a asumir actitudes ultraconservadoras, más que por iniciativa de la CIA o del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, frente a estas dos posturas, digamos, de extrema derecha, sobre todo expresadas en corrientes neopentecostales, como de, pongámosle el nombre de izquierda, de compromiso con los movimientos populares, tienes un abanico de distintas posturas intermedias, ¿no? Que van entre ambos polos. Finalizaré este punto, Mario, comentándote que estas expresiones neopentecostales están tan presentes en el país que jugaron un papel muy importante en los conflictos del 2019. Es decir, en Santa Cruz tuvieron una presencia muy importante en el movimiento liderizado por Camacho, sustentaron religiosamente todo el paro de los 21 días de la cívico liderizado por Camacho, tuvieron una cercanía con Camacho y de alguna manera ayudaron a que la movilización cívica lograra el derrocamiento de Evo Morales. Y posteriormente, en el gobierno de Janine Áñez, que fue muy cercana a este movimiento ultraconservador neopentecostal, hay que recordar que el hermano de Áñez es un copastor de una de las iglesias neopentecostales más grandes en Santa Cruz, que es Casa de Oración.
tuvo una presencia muy cercana a estos movimientos neopentecostales y a sectores conservadores de la Iglesia Católica, favoreciendo con recursos del Estado actos simbólicos, religiosos de estas corrientes conservadoras, ¿no? O sea que, para que veas que estas expresiones ultraconservadoras tienen una incidencia política en la historia contemporánea de nuestro país. Esta incidencia política que además se dice que hay un creciente, una suerte de ciudadanía religiosa, es decir, una creciente participación política alentada por varios de estos sectores de iglesia, que en el caso boliviano, en este marco electoral, intenta, por ejemplo, absorber el señor Chi, ¿no? Para citar un ejemplo. Pero eso ha ocurrido en otros lugares y en casi todo el continente. Es decir, hay una participación más activa en la vida política, pero también hay una participación y una negociación activa en el plano económico. Y hoy, en esta disputa cultural de narrativas de interpretación en el mundo, tú señalabas, Julio, que muchos de estos discursos que se tornaron radicalmente ultraconservadores en estos sectores se enfrascaron en un debate sobre el tema de género, sobre el tema de las diversidades sexuales, ¿no? Como dos temas que se convirtieron en un paradigma fundamental de su disputa de narrativas y que se ha expresado radicalmente en gobiernos radicalmente de derecha, por decirlo de alguna manera, de estas nuevas derechas, como el gobierno de Javier Milei, discursivamente también contra estos mismos sectores y que se cargan muchas veces, y en el caso de estos gobiernos de derecha, de un racismo muy potente. ¿Tú sientes que cosas como la elección del actual Papa sirven en términos de fortalecimiento de tendencias que disputen estas narrativas ultraconservadoras eclesiales, derechos sexuales y reproductivos, temas de educación integral de la sexualidad? Recordemos toda una ofensiva de estos sectores por algunas modificaciones en la currícula escolar en torno a estos temas. ¿Es posible pensar o todavía la fortaleza de estos sectores más conservadores al interior de las diversas iglesias, porque atraviesan todas ellas, marca más bien una suerte de un acercamiento de la feligresía, por decirlo de alguna manera, a este pensamiento conservador? ¿O tú sientes que las feligresías también son mucho más autónomas y van más allá de los discursos de las jerarquías de estas distintas iglesias? ¿Cómo se puede mirar esta suerte de disputa, algunos le llaman guerra cultural, estas disputas de narrativas hoy, de maneras de entender el mundo y desde ahí hacer intervención política? A ver, yo creo que, digamos, los actores religiosos ultraconservadores comienzan a jugar un protagonismo político más importante cuando en el debate político general y específicamente cuando en el debate electoral ingresan temas que se llaman de la agenda moral, que tienen que ver con sexualidad y autonomía de la mujer, básicamente aborto y derechos de las disidencias sexuales, ¿no? Como matrimonio homosexual. Para resumirlo en dos puntos, es aborto y matrimonio homosexual, digamos, y todo lo que ello implica, educación integral para la sexualidad también. Entonces, cuando estos tres temas, aborto, matrimonio homosexual y educación sexual, ingresan en el debate electoral, los actores religiosos ultraconservadores juegan un papel más importante. Eso hemos visto en Costa Rica, por ejemplo, hace 6, 7 años atrás, cuando en el debate estos temas fueron relevantes e importantes. Entonces, un actor fundamentalista evangélico, Fabricio Alvarado, casi llega a la presidencia, disputó el balotaje, disputó la segunda vuelta y casi llega a ser presidente, pero ya en la segunda vuelta estos temas morales jugaron un papel secundario y perdió las elecciones. Lo mismo pasa en Bolivia, es decir, cuando tienes estos temas que ingresan a la agenda electoral, los actores religiosos conservadores asumen un papel importante.
Cuando estos temas no son relevantes en la disputa electoral, como ocurre en este momento, los actores conservadores religiosos dejan de ser relevantes, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que, digamos que el pontificado de Francisco I no parece que tuvo una influencia directa en las orientaciones de la Iglesia Católica en Bolivia. Es decir, no le dio un perfil más progresista a la Iglesia Católica en nuestro país, pese a que Francisco nombró varios obispos en Bolivia, pero durante el pontificado de Francisco, la Iglesia Católica, especialmente la jerarquía católica, estaba en una pugna con el movimiento al socialismo por el tema de la educación laica, el Estado laico y temas de derechos sexuales y reproductivos, de modo que no hubo un impacto claro y visible respecto de la orientación de la jerarquía católica. Lo mismo parece que va a suceder con el pontificado de León XIV, si no parece que vaya a tener una incidencia directa en esta disputa, digamos, en esta guerra cultural. Mi impresión es que en Bolivia, por de pronto, dado un cierto ambiente antimacista en las clases medias en esta etapa electoral, los sectores conservadores, religiosos y no religiosos, van a tener una mayor incidencia en las clases medias. En las clases populares es otro el tema, ¿no? Pero la guerra cultural en las clases medias por de pronto se va a inclinar hacia el polo conservador por esta actitud antimacista que predomina en estas clases medias en esta coyuntura electoral. Muchísimas gracias, Julio, por este panorama, por esta lectura, por esto que nos ayuda a comprender también esta suerte de, frente a una suerte de optimismo en sectores más vinculados a los sectores populares por el nombramiento del nuevo Papa, esto que también parece evidente, los sectores eclesiales de la Iglesia Católica en Bolivia con el pontificado de Francisco no se vieron fundamentalmente afectados. Los discursos básicamente han sido profundamente conservadores de la jerarquía católica, ¿no? Y en gran parte de las acciones eclesiales se mantiene con fuerza, lo que no implica que, como decías en su momento, haya sectores al interior, no solo de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Metodista, la Iglesia Luterana, e inclusive podemos encontrar en otras iglesias, inclusive esas denominadas neopentecostales, sectores más alineadas con los sectores populares, con el campo popular, más allá de las inclinaciones electorales en este escenario tan complicado que nos va a tocar como país. Si quieres agregar algo más para comprender mejor estos elementos y si no tus palabras de despedida, y otra vez agradecerte a nombre de Huaynatambo, de la Red de la Diversidad y del programa El Hueco en el Muro. Bueno, Mario, solamente destacar que en esta coyuntura electoral en la que estamos como país, lo que vamos a ver es una alianza de sectores religiosos ultraconservadores, especialmente en Santa Cruz, que van a extender su alianza con Creemos, que ya tiene 5 años, hacia algunas otras expresiones, como el bloque opositor de Samuel Doria Medina, y también va a estar presente en la propuesta de Tuto Quiroga, digamos, ¿no? Creo que ahí se va a concentrar esta alianza del conservadurismo religioso en el mundo, en las clases medias, principalmente en Santa Cruz, y que los debilitados sectores eclesiásticos que apoyan los movimientos populares no van a tener mucha incidencia en lo que vaya a suceder en la disputa interna del MAS. Creo que ese va a ser el panorama con el que vamos a encontrarnos. Chi va a dejar de ser probablemente un actor electoral relevante y por lo tanto los discursos religiosos sobre matrimonio homosexual, sobre aborto, etcétera, no van a jugar en esta coyuntura electoral del país un rol importante, ¿no? Parece que va a ser el panorama en los próximos meses. Gracias, Mario, y un saludo a tu audiencia. Gracias nuevamente, Julio. Nos vamos. El Hueco en el